La ocupación de Bélgica, Holanda y Francia por Alemania, así como la entrada de Italia en la guerra en junio de 1940, cambió el panorama de Europa y dio un giro en la posición española ante el conflicto. El 3 de junio de 1940, Franco escribió una carta a Hitler que fue llevada en mano por el general Vigón. En ella le felicitaba por sus éxitos y asimismo se identificaba con la causa alemana, diciendo que eran los mismos enemigos que él tuvo en la guerra civil. Por otra parte, enumeró las deficiencias económicas y militares que tenía España para entrar en el conflicto debido al bloqueo naval británico de suministros alimenticios y petrolíferos. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, Beigbeder, entregó al embajador alemán von Storer las reivindicaciones territoriales españolas que habría que tener en cuenta cuando se negociara el Tratado de Paz, que eran Gibraltar y el norte y centro de África. 8 días después, España declara oficialmente su postura de no beligerante en la Segunda Guerra Mundial, como muestra de solidaridad con el Eje, después de la conversación mantenida por los ministros exteriores italiano y español Chiano y Suñer. La justificación que se dio ante el gobierno británico de esta decisión fue que era una medida cautelar por la extensión de los combates al Mediterráneo y en las zonas costeras españolas. En la entrevista que mantuvo el embajador inglés con Franco, en el cual le pedía explicaciones de su cambio de postura, Franco le dijo que la no beligerancia no quiere decir que vayan a producirse cambios en la neutralidad. Pero sí se produjeron. 2 días después, España ocupó Tánger. El embajador español en París, José Félix de Lequerica, justificó dicha acción ante el gobierno francés diciendo que era necesaria para garantizar la seguridad social de la ciudad, ya que Tánger podía caer en manos de uno de los países que estaban en guerra, como Francia, Gran Bretaña o Italia. Esta decisión de ocupar Tánger fue tomada por Franco y Suñer, sin discutirlo con el resto del gobierno ni tampoco con el Alto Estado Mayor. Fue considerada la primera decisión, el primer paso para la expansión española por África. El 3 de noviembre de 1940 se desmanteló la Administración Internacional de Tánger y se anexionó Tánger al Marruecos español sin informar de dicha decisión ni a alemanes ni a italianos. La situación estratégica había cambiado tras la derrota de Francia y el aislamiento de Gran Bretaña. Ahora Alemania ocupaba toda la fachada atlántica francesa, se había formado el régimen colaboracionista de Vichy y la intervención italiana en el Mediterráneo. El 16 de junio, en una entrevista entre el general Vigón y el general Ribbentrop en el castillo de Acoz en la Bélgica ocupada, lo primero que hizo fue entregar la carta de Franco de 3 de junio e hizo una oferta no formal de la entrada de España en la guerra a cambio de estas concesiones: Gibraltar, el Marruecos francés, el Oranesado, la región occidental de Argelia, la ampliación de posesiones españolas en Sahara y Guinea Ecuatorial, además del envío de suministros alimenticios, petróleo, armas y artillería pesada. La respuesta de Hitler fue rechazar dicha oferta por considerarla innecesaria y costosa. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores, Beigbeder, envió un telegrama a su colega Chiano, donde le informaba de las condiciones españolas para sumarse al Eje. La respuesta de Mussolini fue similar a la de Hitler: peticiones desmesuradas, y además para Italia era un peligro el generar un nuevo competidor en el Mediterráneo y en el norte de África, donde los italianos tenían también intereses. Al día siguiente, el gobierno francés pidió la mediación española ante Italia, que cesaran las hostilidades y se negociaran las condiciones de paz. ¿Por qué tomó esta decisión el gobierno francés? El objetivo era retrasar o distraer a España, que ellos consideraban que estaba a punto de entrar en la guerra. El 18 de junio, Franco reclama a Francia los territorios del Marruecos francés y justifica dicha petición debido a que Francia podía perderlos y era mejor que fueran ocupados por España antes que por Alemania, y también para controlar los posibles desórdenes de las cabilas de dicha zona. La respuesta fue un rechazo total y amenazó el gobierno francés con repeler cualquier incursión en territorio francés.
El 19 de junio de 1940, España presenta formalmente su entrada en la guerra. ¿A cambio de qué? A cambio de la anexión de todo el territorio, de todo el distrito de Orán al oeste de Argelia, la incorporación a España de todo Marruecos, la expansión del Sahara español hacia el sur y la unión de Camerún francés con Guinea Ecuatorial. Además, exigía artillería pesada y aviación para tomar Gibraltar, apoyo submarino para la defensa de las Islas Canarias y grandes cantidades de alimento, munición, combustible y otros materiales. La respuesta tardó una semana, y la respuesta alemana fue que se tomaran en consideración los deseos territoriales en el norte de África, se acogía cordialmente la oferta de España de entrar en la guerra y el compromiso a estudiar las peticiones de equipamiento militar en el momento adecuado. Realmente Hitler estaba muy poco interesado en la participación española porque estaba convencido de que Gran Bretaña caería pronto. No perjudicaría las negociaciones, el armisticio de Competent, si entraba España en el conflicto. Las aspiraciones en África perjudicaban los planes que tenía en Alemania en dicha zona, y Alemania no podía suministrar, no podía permitirse esta petición de suministros. Esta actitud de reserva de Hitler estaba avalada por informes sobre la situación española, tanto del embajador alemán como del Servicio Secreto Militar, donde decían estos informes que España no estaba capacitada económicamente para entrar en una guerra larga y además mencionaba que había dificultades internas en España. A finales de ese mes, el almirante Canaris visitó España para solicitar a Franco la autorización del paso de tropas alemanas por si Portugal entraba en la guerra en el bando aliado o por si los ingleses invadían Portugal. Además, insinuó que dichas tropas podrían recuperar Gibraltar. Franco consideró que esto no era necesario, las tropas alemanas para una acción tanto en Portugal como en Gibraltar, y siempre que a España la dotaran de artillería y de aviación. La situación entre la España y el bando aliado empeoró. Sobre todo empeoró el trato dado a los embajadores de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que pasó de una frialdad a una soberbia carente de tacto. Estaba totalmente convencido Franco de que Alemania iba a ganar la guerra. El 22 de junio de 1940, en audiencia con el embajador norteamericano Alexander Wedel, Franco rechazó la oferta de cooperación económica que estaba condicionada al mantenimiento de su neutralidad. Este rechazo alimentó las sospechas de que España se estaba alineando con el Eje, y además habían aumentado las importaciones españolas de petróleo enviadas por la compañía Texas Oil, que era partidario del Eje, su propietario, y era el mismo que había cubierto las necesidades de petróleo durante la guerra civil al bando sublevado. El gobierno británico, en colaboración con el norteamericano, puso en marcha dos operaciones ante la eventualidad de que España entrara en la guerra o que Alemania ocupara España. Por un lado, planes para ocupar militarmente Ceuta y Canarias, y por otro lado, estrechar el bloqueo naval y dosificar las importaciones de alimentos y materias primas a lo necesario. Más o menos teníamos para un consumo de 2 meses y medio con el stock de suministros que teníamos. Las consecuencias que trajo este aumento en el bloqueo naval fueron restricciones del combustible que afectaron tanto a la industria como a los hogares, como a los hospitales y a las escuelas. Y apareció en las carreteras el gasógeno. Era un aparato acoplado a los coches que quemaba madera o carbón. Por otro lado, el embajador británico entró en contacto con los militares monárquicos y dio un soborno a los altos oficiales para obtener información de los mismos, unos 10 millones de dólares, a través del empresario mallorquín Juan March. También el ministro de Exteriores, Beigbeder, una vez que fue cesado de su cargo, dio información a Gran Bretaña y habló, dijéramos, no muy bien ni de Alemania ni de Hitler. De hecho, el 26 de junio de 1940, Churchill autorizó hablar sobre la cuestión de Gibraltar después de la guerra. Ante esta situación, Franco intentó usar a Portugal para engañar a los británicos. Envió a su hermano Nicolás a Portugal para convencer al ministro de Exteriores portugués
que la no beligerancia no significaba ninguna desviación de la neutralidad. Al mismo tiempo, aconsejó a los portugueses que renunciaran a la amistad con Gran Bretaña, ya que la guerra la tenía perdida a los ingleses, y por otra parte empezó a desplegar tropas españolas en la frontera con Portugal. Portugal realmente estaba muy preocupado, sobre todo por las voces falangistas de la línea más radical que pedía la anexión de Portugal a España. A petición de Portugal, el 29 de julio de 1940 se firmó un tratado que lo que hacía era consolidar el Tratado de Amistad de 1939 de Pacto de No Agresión. Franco, cuando lo firmó, puso como condición que se mantuviera en secreto, ya que no quería dar la impresión a Alemania de que había disminuido hacia ellos su fidelidad. ¿Qué motivaciones ocultas había en este tratado con Portugal? Por parte de Salazar, podría ser España un posible interlocutor ante el Eje si ganaban la guerra, y por parte de Franco se podrían anexionar Portugal con la ayuda del Eje y podría ser un mediador ante Gran Bretaña si ganaban la guerra. Hitler se planteó la entrada de España en la guerra. ¿A qué se debió este cambio por parte del alemán a la resistencia que estaba planteando los ingleses en la batalla de Inglaterra? El 8 de agosto de 1940 pidió al embajador alemán que elaborara un informe sobre los pros y contras de la entrada de España en el conflicto. Las ventajas, según el embajador, era que se interrumpirían las exportaciones de minerales y piritas a Inglaterra, se podrían adquirir las minas de hierro y cobre propiedad inglesa en España y se tendría un control sobre el estrecho de Gibraltar. En cuanto a inconvenientes de que España entrara en la guerra, una posible ocupación de las Islas Canarias, Tánger, Baleares y una ampliación de Gibraltar por parte de los ingleses, un desembarco inglés en Portugal, el enlace entre tropas británicas y francesas en Marruecos, una carga económica para Alemania por la entrega de suministros a España y las dificultades del transporte de dicho material, ya que las carreteras españolas eran muy estrechas y el ancho de vía era diferente al alemán. Conclusión del informe del embajador: habría que evitar la entrada de España en guerra en estos momentos. Se pidió otro informe al alto mando alemán que llegara a las mismas conclusiones que el informe del embajador. El 20 de julio de 1940, una nueva visita del almirante Canaris a España. Objetivos: reconocer el área contigua a Gibraltar, trazar planes para el ataque al Peñón y comprobar las necesidades de equipamiento militar. Las conclusiones del informe de Canaris era que coincidía totalmente con las visiones pesimistas de los informes del embajador y del alto mando. Además, añadía la oposición de los generales españoles y miembros del alto clero a Franco, pero decía que la operación de un ataque a Gibraltar era bastante viable. Franco hizo a Suñer que viajara a Alemania en septiembre de 1940 para fijar las condiciones de España en el reparto final de territorios y, por otra parte, presionar al gobierno de Vichy para que cediera la zona próxima a Fez. 2 días antes de la llegada de Suñer a Alemania hubo 2 sucesos interesantes. Una conversación no oficial entre el secretario británico de Colonias, Lord Lloyd, y el embajador español en Londres, el duque de Alba, donde el inglés decía que no se opondrían a una ocupación del Marruecos francés. Con esta decisión, Churchill trataba de contrarrestar las potenciales ofertas alemanas. Hitler, en una conversación con sus generales, le dijo: «Mi intención es prometer a los españoles todo lo que quisieran, sin importar si la promesa se podía cumplir». Hitler le interesaba mucho más conservar la colaboración del régimen de Vichy. De hecho, reforzó el ejército colonial francés con el envío de tropas, carros de combate y aviones. El día 16 de septiembre se reunieron Suñer y Ribbentrop. Los alemanes se quejaban de las peticiones abusivas de los españoles y la única ayuda que le dio fue la entrega de 62 toneladas de objetos religiosos que los alemanes habían saqueado en las iglesias polacas. Las peticiones alemanas eran las siguientes: una isla en las Canarias, bases en Marruecos, en Agadir y Mogador, la Guinea española, Fernando Pou y Annobón,
a cambio del Marruecos francés, la devolución a España de parte de la deuda de la guerra civil y participar en los intereses mineros en Marruecos. Suñer consideró estas peticiones impertinentes y cambió su actitud tanto ante Alemania como a la entrada de España en la guerra. Al día siguiente, Suñer se entrevistó con Hitler y este le sugirió una reunión con Franco en la frontera hispano-francesa. Durante la visita de Suñer en Alemania, el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto tripartito. Suñer asistió a dicha firma como invitado y Hitler no estaba nada interesado en la cooperación española, ya que sus reivindicaciones chocaban con los intereses tanto de Italia como de la Francia de Vichy. Sin embargo, sí que estaba muy interesado en los proyectos de atacar a Rusia y de animar a Japón a que declarara hostilidades a los Estados Unidos. Las conclusiones de la visita de Suñer a Alemania fueron decepcionantes para ambos países, unos porque pedían demasiado y otros porque ofrecían demasiado poco. Cuando Suñer volvía a España hizo una parada en Italia y el 1 de octubre de 1940 se entrevistó tanto con Mussolini como con Ciano. Estas reuniones fueron mucho más cordiales que las que tuvo en Alemania, pero tuvieron el mismo resultado. Cuando Suñer se marchó de Italia, 3 días después hubo una reunión entre Hitler y Mussolini en la frontera alpina para hablar sobre las peticiones de España sobre Marruecos. Ambos estaban de acuerdo en no concedérselas porque provocaría la ocupación inglesa de las Islas Canarias y la adhesión del norte de África al movimiento de Gaulle. Franco, en una situación de escasez de víveres agravada por el bloqueo naval, pidió a los Estados Unidos, a través de su ministro de Industria, un crédito de $100 millones para comprar alimentos, combustible y materias primas. El gobierno de los Estados Unidos puso una serie de condiciones para el envío de alimentos. Se harían a través de la Cruz Roja. Los norteamericanos serían los responsables de su distribución para evitar la reexportación a Alemania. Se debería dar publicidad al acuerdo España-Estados Unidos. Los barcos que llevaran el cargamento deberían ser neutrales y deberían cesar los envíos si estas condiciones no se cumplieran. Casi 2 semanas después, Franco aceptó las condiciones, pero no aseguró a los Estados Unidos su neutralidad en el conflicto. El primer envío que la Cruz Roja Española hizo a España data del 7 de enero de 1941. En estos momentos los aliados están haciendo todo lo posible para que Franco no entre en el conflicto. Hay una propuesta de británicos y de la Francia de Vichy en la cual cederían territorio reclamado por España en Marruecos a cambio de que renunciara al resto de peticiones. Franco rechazó dicha propuesta porque ambicionaba el Marruecos francés porque estaba convencido de la victoria de Alemania. El 2 de octubre de 1940 el Consejo de Ministros británico propuso publicar un comunicado oficial para tratar la cuestión de Gibraltar después de que finalizara la guerra. El 16 de octubre, Franco hace su segundo cambio de gobierno. ¿Motivo? Pues la oposición de los altos mandos militares con apoyo monárquico y de la jerarquía eclesiástica a la política intervencionista de Falange. Franco tomó la decisión de cesar a los 2 ministros más cercanos al bando aliado, al ministro de Industria y Comercio, Luis Alarcón de Lastra, y al ministro de Asuntos Exteriores, Juan Luis Beigbeder. Luis Alarcón de Lastra fue sustituido por Demetrio Carceller Segura. Era un empresario falangista y que hasta ahora había sido el responsable de las exportaciones de alimentos y materias primas a Alemania. Y a Juan Luis Beigbeder le sustituyó Serrano Suñer, que no abandonó su cartera de gobernación ni tampoco su cargo de tener todo el control de la Falange. Beigbeder se enteró por la prensa de su cese y esto hizo que se acercara al bando aliado, hablando mal de Franco y de Alemania y aportando información interesante. La primera decisión que tomó Serrano Suñer como ministro de Asuntos Exteriores fue impulsar el Servicio Exterior de Falange,
Nombró a un colega suyo, Felipe Ximénez de Sandoval, aumentó su presupuesto e intensificó las actividades de la Falange, sobre todo en Hispanoamérica. Días después, el 20 de octubre, tenemos una visita del general Himmler, que venía para preparar la seguridad del encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya. Suñer, el alcalde de Madrid, el gobernador militar, el director general de seguridad y miles de falangistas le fueron a recibir a la estación norte de Madrid. Hitler estuvo en España 3 días. El primer día fue recibido por Franco y por la tarde asistió a una corrida de toros. Ese mismo día llegó a un acuerdo de cooperación entre la Gestapo y la policía española, donde se le daban mayores facilidades a la Gestapo para perseguir e interrogar enemigos del Tercer Reich que hubieran huido a España. Por otra parte, se compromete a entregar a España todos los refugiados republicanos en Francia. El segundo día lo dedicó a visitar el Escorial, el Alcázar de Toledo, y el Museo Arqueológico le regaló un broche visigodo del siglo VI. Y el último día fue a Barcelona para visitar el monasterio de Montserrat. Los nazis lo identificaban con Montsalvat, donde decía la leyenda que se escondía el Santo Grial. No fue muy bien recibido por los monjes de Montserrat, alegando que nadie hablaba el alemán, pero el motivo real era que la política que impulsaba el general Hitler era de revitalización de las creencias germanas basadas en rituales paganos. Ocurrió una anécdota curiosa. A Hitler le robaron la cartera con todos los documentos relacionados con el monasterio de Montserrat, donde residía en el Hotel Ritz. Se especuló que fueron grupos anarquistas o también que fue el servicio secreto británico, el M-15, quien había sustraído dicha cartera. Antes de que Hitler y Franco se reunieran en Hendaya, Hitler tuvo un contacto con Pierre Laval en la estación de ferrocarril cerca de Tours, para sopesar los costes para asegurar la colaboración tanto de la Francia de Vichy como de España. El 23 de octubre de 1940 tuvo el encuentro entre Franco y Hitler en la estación de Hendaya. En dicha reunión participaron 6 personas, además de Hitler y Franco, Suñer, Ribbentrop y 2 intérpretes. La reunión duró 7 horas. La postura que tenía Hitler era la siguiente. Para Hitler era más beneficiosa una España no beligerante, ya que le aportaba materias primas, le facilitaba las labores de espionaje y establecía relaciones con países tanto árabes como hispanoamericanos. Una España combatiente no le convenía, ya que tendría que abrir un segundo frente, tendría que alimentar y rearmar al ejército y en caso de victoria era uno más para el reparto. En cuanto al tema de Marruecos, chocaban con los intereses para conseguir una mejor cooperación con la Francia de Vichy. Las intenciones de Franco eran obtener una recompensa por unirse al eje. El único resultado que se obtuvo de dicha reunión fue la firma de un protocolo secreto por el cual España se adhería al pacto tripartito. Esta adhesión al tripartito obligaba a España a intervenir en la guerra después de recibir asistencia militar. Se reconocía la entrega a España de Gibraltar y de territorios en África siempre que no perjudicaran a los franceses. Al día siguiente, Hitler tuvo una nueva reunión, esta vez con Pétain, en la estación de Montoire. Como consecuencia de la desastrosa invasión de Italia a Grecia el 28 de octubre de 1940, el alto estado alemán se planteó un ataque a Gibraltar para cerrar el Mediterráneo a los británicos, ya que apoyaban a los griegos. El 9 de noviembre de 1940, por primera vez Hitler se planteó que España entrara en la guerra, después de que Franco aceptara los compromisos de Hendaya y que Mussolini sufriera la derrota naval ante los británicos. El 11 de noviembre de 1940, Alemania y España firman un protocolo secreto de alianza militar, con lo cual técnicamente España estaba aliada al eje, pero Franco seguía pidiendo garantías y Hitler seguía sin dárselas. Los objetivos del ataque a Gibraltar, la llamada Operación Félix, quería cumplir los siguientes objetivos: ocupación de Gibraltar,
la instalación de 3 divisiones motorizadas en el vértice del Mediterráneo y del Atlántico, bases submarinas y aéreas, tanto en Canarias como en la península, fortificación de baterías antiaéreas en la costa española e instalación de bases submarinas y aéreas en Madeira y Azores. En el caso de que los portugueses se negaran, los alemanes ocuparían Portugal. El 7 de diciembre, Canaris se entrevistó con Franco. El motivo de esta entrevista era la petición de que el 10 de enero de 1941 Franco permitiera el paso de tropas alemanas para atacar Gibraltar el día 4 de febrero. Los suministros pedidos por Franco se les entregarían después del paso de las tropas. Ante esto, Franco dijo que no podía cumplir el plazo debido a la mala situación alimentaria en España, ya que la hacían depender de los envíos británicos, y además la captura de Gibraltar supondría de hecho un ataque británico a las Islas Canarias. Ante esta respuesta, Hitler suspendió la Operación Félix y entre otros motivos porque nuevamente los italianos fueron derrotados en el norte de África. Hitler pidió a Mussolini que se entrevistara con Franco a ver si podía convencerle y tuvieron su contacto en la ciudad de Bordighera el 12 de febrero de 1941, donde Franco expuso nuevamente su postura de que su entrada en la guerra dependía de la ayuda alemana en suministros militares y alimentarios. Mussolini no insistió mucho, ya que la intervención española supondría un competidor en el reparto de influencias en el Mediterráneo. Después de estas idas y venidas de que entro, de que no entro en la guerra, Hitler nunca más volvería a plantearse la entrada de España en la guerra.